Bienvenidos. En videos anteriores examinamos las tecnologías que arribaban del lado del cliente y que estaban destinadas específicamente para la interfaz de la web. Estas son HTML, CSS y JavaScript, cada uno con un rol específico. Pero no dijimos nada de estos dos formatos de datos, XML y JSON. Son dos tecnologías para estructurar datos, al igual que lo es HTML. Pero HTML no es el primer lenguaje de marcado para estructurar información. En 1973 surge el lenguaje de marcas generalizadas, que es GML, creado por Goldfarb, Mosher y Loree en 1973, y es el primer lenguaje que incluye marcas al estilo como nosotros lo conocemos en HTML. Esto después se estandariza porque demostró ser efectivo para estructurar información en documentos de texto, y en 1986 nace como lenguaje estandarizado. Después vimos que en 1990 surge HTML, inspirado por los lenguajes anteriores, como un lenguaje de marcas para la web. Y en 1998 la W3C define XML. XML es un lenguaje de marcas extensible, es la base de interoperabilidad de muchos sistemas y es una recomendación de la W3C desde 1998. Esto es un lenguaje formal y estandarizado. XML provee una forma de estructurar información con independencia de la plataforma. Esta es la esencia de XML. Estructurar datos independientemente de la plataforma en la cual esos datos van a ser procesados. Aquí tenemos un XML bastante simple que representa una materia de una universidad o de una escuela. Fíjense que usamos marcas, al igual que en HTML, pero que en XML pueden ser marcas creadas por nosotros. Materia, nombre, profesor, son marcas específicas de nuestros objetivos para estructurar información. En este caso tenemos una marca para denotar el nombre de la materia, el profesor que la dicta, los horarios y un indicativo de si la materia es optativa o no. La sola presencia de esa marca indicaría que esa materia es una materia optativa. XML sirve entonces para estructurar información. La mecánica es bastante simple y es similar a la de HTML y es muy simple de procesar y de comprender en general. XML tiene además 10 objetivos específicos que fueron establecidos cuando se estandarizó el lenguaje. Estos 10 objetivos se pueden encontrar con facilidad en la web y por eso lo dejamos como dato para explorar. Ahora bien, HTML y XML son estándares que están orientados principalmente a representar y estructurar información, con algún fin particular. Por ejemplo, en XML nosotros podemos crear nuestras propias marcas para representar tal vez los datos específicos de algún producto que está a la venta. Ese documento, definido por marcas anidadas, induce una estructura arbórea, como habíamos visto en el caso de HTML. HTML también tiene marcas, pero el objetivo específico es el de estructurar información para una página web. Es un objetivo mucho más concreto que el de XML, que es absolutamente general. Y por supuesto, al ser marcas anidadas, también induce una estructura de datos en forma de árbol. Estos dos lenguajes entonces sirven para estructurar información, XML de propósito general y HTML con un propósito específico. Sin embargo, en los últimos años ha surgido una notación particular que se ha vuelto popular para estructurar información y es JSON. Es una porción del lenguaje JavaScript que sirve para denotar objetos y que se utiliza como formato de intercambio de datos. JSON no es un lenguaje en sí, en realidad es una parte de JavaScript, pero que se ha vuelto muy popular y se utiliza en otros lenguajes. Esto es porque es muy fácil de interpretar y procesar esta notación, y lo puede hacer cualquier lenguaje, transformando esta notación a sus estructuras de datos nativas. Además, JSON tiene muy poca decoración en los datos, a diferencia de XML. XML se utiliza mucho para transmitir datos de un punto a otro en la comunicación, pero vimos que XML tiene un montón de marcas creadas por el desarrollador y sucede a veces que la decoración de los datos ocupa más espacio que los datos mismos que estamos decorando. Además, JSON representa estructuras de datos elementales que están en cualquier lenguaje de programación. Básicamente son objetos en su forma de mapeo y estructuras secuenciales. Y además, JSON tiene
una fácil traducción a estructuras nativas en muchos lenguajes. Esto es muy fácil pasar de las estructuras nativas de cualquier lenguaje como Java o PHP a JSON y viceversa, de JSON a esas estructuras de datos nativas. Por estas razones, JSON, a pesar de ser una notación específica del lenguaje JavaScript, se ha vuelto popular en el intercambio de datos, independientemente del lenguaje que se utiliza para procesar esos datos. JSON consiste básicamente de dos estructuras de datos universales. Las listas ordenadas de valores, que en muchos lenguajes son listas, arreglos, vectores, y adoptan diferentes estructuras de datos con funcionalidades específicas. Acá es una concepción mucho más general y es simplemente una lista ordenada de valores. Se denota entre corchetes y los valores separados entre comas. Y la segunda estructura de dato universal es la colección de pares nombre-valor, que en muchos lenguajes son objetos, registros o estructuras más complejas, pero que nos permiten establecer un mapeo entre un nombre y un valor. En JSON, los objetos de este tipo se denotan entre llaves y los nombres con strings seguidos del valor. Por ejemplo, en el primer caso, acá tenemos una lista ordenada de valores, de strings, es lo que en muchos lenguajes denominamos arreglos, y lo que tenemos acá es una matriz, o sea, básicamente una lista de elementos donde cada uno de estos elementos a su vez es una lista. En el caso de los objetos tenemos aquí uno que representa un alumno con diferentes datos. Estos datos son nombrados de acuerdo a su significado particular, el nombre lo podemos elegir nosotros, pero tienen que ir entre comillas, esto es, los campos de los objetos tienen que ser nombrados con strings. Los valores de esos campos son marcados de acuerdo a su tipo. Algunos simplemente mencionan un entero, otros tienen que ser un string y tienen que seguir esa notación, entre comillas. El indicativo de si es un alumno regular es un booleano, así que se va a escribir true o false. Acá tenemos un arreglo de enteros y acá tenemos un objeto con dos campos a su vez. O sea, tenemos un objeto que representa un alumno que está formado por enteros, string, booleano, un arreglo de enteros y también un objeto adicional. La forma de usar estos datos es bastante simple. En realidad, como eso es un objeto que se llama un alumno, nosotros podemos acceder a cualquiera de esos campos con la notación tradicional de objetos. Un alumno.id, un alumno.nombre, un alumno.últimos cursos y referenciar el índice que nosotros queremos utilizar, que en este caso es la primer componente, y el origen del alumno, que también es un objeto, es un alumno.origen, y de ahí podemos acceder a cualquier elemento dentro de origen, por ejemplo, la ciudad. Recordemos entonces que JSON es una notación de datos propia de JavaScript, lo que hace que desde ese lenguaje sea muy fácil manipular estos datos. Y por eso en parte es que JSON se ha vuelto muy popular. JavaScript es el lenguaje por excelencia para programar del lado del cliente y manipular datos JSON es sumamente fácil. Vamos a verlo ahora con algún ejemplo muy simple. Tenemos una página HTML que tiene H1, un título que denota la película, y tenemos un lugar vacío para marcar el título de la película, el año de estreno y la duración. Y además una imagen vacía por el momento que vamos a usar para mostrar el póster de la película. Este HTML está sin datos. Si lo ejecutamos, lo único que vamos a ver es el título de la película y estos dos campos vacíos que corresponden a esta lista no ordenada. Tenemos que rellenar este HTML con datos apropiados para que acá aparezca información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a obtener una JSON desde una página web. Lo vamos a hacer ahora simplemente copiando y pegando el JSON de una manera muy brusca y rudimentaria. Luego vamos a ver que hay otras formas, por supuesto, tecnológicas de obtener estos datos a través del protocolo HTTP, pero por el momento nos va a alcanzar para comprender qué rol cumple JSON desde el lado del cliente. La página de donde vamos a obtener los datos se denomina The Open Movie Database. Es una página que ofrece información sobre películas en ese formato JSON. Vamos a hablar más adelante de cómo es esta provisión de servicios de información
de datos a través de la web usando el protocolo HTTP. Pero por el momento lo vamos a hacer de una forma manual y rudimentaria, simplemente para obtener el JSON que nos interesa. Y para eso vamos a venir a sector de ejemplos. Vamos a escribir el nombre de alguna película. Vamos a solicitar el JSON. Y obtenemos el JSON correspondiente. Fíjense que lo que devuelve es un string bastante crudo, donde está toda la información necesaria de esa película. Nosotros vamos a simplemente a copiar y pegar esta información en el sector de JavaScript en JS-Fiddle. Vamos a venir a nuestro ejemplo y en la parte de JavaScript vamos a crear una variable datos que tiene que valer todo esto que acabamos de obtener. Así que como lo que obtuvimos es un string que en el fondo es JavaScript, simplemente vamos a pegar esa información ahí. Así, crudo, tal cual lo obtuvimos de la otra página copiando y pegando, es válido usar ese dato, así tal cual está formateado, directamente en código JavaScript. Porque lo que tenemos ahí enfrente es un objeto JavaScript. Lo que vamos a hacer es usar ese objeto, esta información, en JSON para completar la información en el HTML. Y necesitamos completar el título, el año de estreno, la duración y la imagen. ¿Cómo podemos rellenar estos datos acá? Bueno, simplemente como tenemos el ID, vamos a identificar este elemento de HTML y en el inner HTML, esto es en su contenido, vamos a seleccionar los datos correspondientes. Por ejemplo, para el título vamos a escribir document.getElementID para poder obtener el elemento correspondiente que va a ser título. Eso que tenemos ahí, esta expresión que tenemos acá, es todo el elemento que está en la línea 12. De esto vamos a usar el contenido y le vamos a asignar datos, punto, y lo que nosotros deseemos. En este caso es el título, que es el componente title, que vale todo esto de acá. Así que acá va a ser title. Fíjense que lo que estamos haciendo es usar datos como si fuera un objeto ya creado con sus campos y sus atributos. Simplemente porque es un string que tiene el formato adecuado, el formato JSON. Vamos a ejecutar esto para asegurarnos de que funciona bien y vemos ya el título de la película Star Wars. Vamos a completar el año de estreno y la duración. Es bastante similar, así que vamos a copiar acá toda esta línea. Pero en lugar del título vamos a buscar el estreno. Y el campo que corresponde al estreno es year, que está acá al lado. Y después vamos a usarlo también para la duración. Cuánto dura la película. El ID que tenemos que buscar es duración, que es este LI de la línea 15. Y en los datos lo que vamos a hacer es recuperar el campo duración, que es runtime. Acá. Así que en lugar de esto vamos a poner runtime. Y lo último que nos queda es obtener el póster de la imagen. Fíjense que tenemos acá entonces un elemento imagen con el source de la imagen vacío, porque lo tenemos que recuperar ahora. Entonces vamos a recuperar la imagen que tiene un... Vamos a ponerle un identificador que no lo tenía. Agregamos ahora. Nos hace más fácil recuperarlo. Esa imagen que la obtenemos acá, vamos a configurarle la fuente de la imagen, que va a ser datos. Todo este URL de acá, fíjense que tenemos el elemento póster ahí, que es todo eso de ahí. Así que simplemente vamos a mencionar a póster. Entonces, hemos completado los datos faltantes en los elementos del HTML que corresponde y en el elemento póster, que es la imagen, el source de la imagen, hemos indicado esa URL que vino en el JSON. Si ejecutamos esto, vamos a obtener
el título de la película, el año de estreno, la duración y el póster correspondiente. Acá nosotros hemos hecho una trampita, obviamente, hemos copiado un JSON de una página web a nuestro código. Por supuesto, esa no es la intención es obtener la información en formato JSON utilizando el protocolo HTTP de manera tecnológica y en el código del programa, pero este mini ejemplo nos sirve para comprender cuál es el rol de JSON en la mayoría de las páginas web. Es ofrecer información que es fácil de manipular por JavaScript para completar datos en diferentes porciones de la página web. En un sitio real, por supuesto, no vamos a obtener un JSON copiándolo y pegándolo de una página externa. Lo que deberíamos hacer, en lugar de tener el JSON acá textual, es en algún momento solicitar ese dato al sitio Open Movie Database utilizando el protocolo HTTP. Hay varias formas de hacer esto, una usando JavaScript plano y después otras con un montón de librerías que nos ayudan a hacer estos pedidos, y eso lo vamos a ver pronto. Esta forma de trabajar con JSON en la interfaz web induce un balance en la carga entre el cliente y el servidor. Porque lo que ocurre es que, como es muy fácil integrar JSON en la interfaz, el servidor puede reducirse a simplemente ofrecer los datos en formato JSON, que son integrados en esta página. De esa forma, el balance a veces entre los dos elementos cambia. El servidor pasa a ser simplemente un servidor de datos estructurados en formato JSON, tal vez consultándolos a una base de datos o a un sistema externo, y esa información va hasta el cliente que la integra en la interfaz de manera apropiada. Por supuesto, con mucha lógica JavaScript. Por eso decimos que a veces tenemos más carga en el cliente que en el servidor. Esto por supuesto depende de la aplicación, pero es un balance que se suele ver bastante en muchas aplicaciones web. En ellas, el servidor principalmente entrega datos JSON y el cliente integra los datos JSON en la interfaz y provee una lógica compleja. Esta es la esencia, básicamente, de las aplicaciones SPA, Single Page Applications, en donde se carga una página web al principio y después se establece una comunicación asincrónica con el servidor solamente para proveer los datos JSON que correspondan. Esa es una técnica que vamos a analizar y estudiar en un próximo video.